Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios porque este es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hemos visto su fidelidad en nuestra congregación. Por si no lo sabías, ya hubo un milagro hace 2-3 días. Algún pequeño tuvo coronavirus y el Señor lo sanó en 2 horas. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel para ver por nosotros. Por eso no tenemos temor. Cumplimos con las disposiciones de la ley, lo que ordene la ley, no reuniones de más de 10 y demás, pero por encima de todo ello está el Señor. Y te voy a invitar, por favor, que inclines tu corazón junto con el mío a orar para que la palabra viva y fresca del Señor llegue a tu corazón el día de hoy, la revelación desde lo alto, porque esa es la mayor bendición que podemos tener. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos en este momento unidos, escuchando este mensaje a la luz de tu palabra y solo de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que es enviada con un propósito eterno. Y te damos las gracias, Señor, por la comunión que podemos tener contigo por medio de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Bueno, pues sí, así es. El tema del día de hoy se llama la dicha eterna del reino de los cielos. Y mira, voy a empezar con una parte. Vamos a usar, básicamente voy a estar en Mateo 5, por si quieres ir buscándolo. Y vamos a hablar te voy a hablar de las bienaventuranzas, ¿sí? Estas bienaventuranzas es algo que existe en Mateo 5, pero hay muchísimas más. En el Antiguo Testamento, en un salmo dice, bienaventurado el varón, aquel a quien el Señor no le imputa de pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Incluso habla de bienaventurado el que ha ido a su presencia, ¿sí? Y es la cuestión aquí, que en medio de las circunstancias del día a día, nos cuesta trabajo entender realmente cómo puedo vivir yo, pero en carne propia, no nada más leyendo, nada más creyendo lo que está escrito y ahí, pero como que no es una realidad en mi corazón. Y ahí viene el milagro de que venga la palabra de Dios de los libros, del libro de la Biblia, y sea hecha carne en mi corazón, ¿sí? Y es una vivencia que ya tenemos puesta. Entonces, mira, te voy a decir que las bienaventuranzas no son ni bendiciones ni maldiciones. Voy a acercarme mi agüita porque las bienaventuranzas no son tampoco obligatorias. Las bienaventuranzas son reconocimientos de cualidades divinas que el mismo Señor instituyó. Es decir, que como hijos de Dios que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, cada una de estas bienaventuranzas debe ser una realidad en mi vida por la legalidad de que yo nací del Espíritu y el que es nacido de Dios en el Espíritu, Espíritu es. Entonces empezamos a ver una distancia amplia entre el cielo y la tierra. Y nosotros podemos estar viviendo, como dice en Efesios, sentados a la diestra de Jesucristo en lugares celestiales, independientemente de las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que quiere el Señor que aprendamos el día de hoy? O que quede bien fijo y firme en nuestros corazones. Que no dependamos de las circunstancias.
porque cuando pasa algo maravilloso que el Señor hace, estamos muy felices, pero cuando hay aflicción ya no estamos tan felices. Entonces, ¿cómo es esto de que yo soy bienaventurado? ¿Sí? La palabra bienaventurado es una palabra hebrea y te voy a decir lo que significa para que veas si lo estás viviendo realmente o no. Cada una de las bienaventuranzas que vienen en la palabra. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, es más bienaventurado dar que recibir. La cuestión es, ¿lo estás diciendo porque lo dice la Biblia o lo estás diciendo porque vives esa felicidad? La palabra bienaventuranza, bienaventurado, viene de un hebreo que significa ser dichoso, fíjate, y feliz. Entonces debe ser un estatus espiritual en nosotros el de estar dichosos y felices. Y hay otra parte que es impresionante, que significa estar en bienaventuranza es estar plenamente satisfecho en lo correcto. Y sabemos que estar plenamente satisfecho en lo correcto no tiene nada que ver con el mundo. Porque Jesús mismo dijo que su reino no es de este mundo. Entonces, volteamos los ojos y vemos que podemos estar satisfechos todo el tiempo en lo correcto. ¿Qué es lo correcto? El reino de Dios. El reino de los cielos que en algún momento va a ser establecido en su totalidad ya en esta tierra cuando haya sido quitado todo enemigo de Dios y va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo y entonces vamos a vivir esta plenitud ya en la tierra. Pero mientras tanto nosotros tenemos el derecho de estar plenamente satisfechos, plenamente felices y gozosos por hacer o por estar en lo correcto. Y mira, te voy a dar el primer ejemplo y me parece que con este es suficiente. Cuando Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní, con una angustia tremenda porque él sabía, él había leído Isaías 53, 55, sabía lo que venía. Él levantó sus ojos y dijo, Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es decir, lo correcto. Y Jesucristo en ese momento nos dice en el libro de Isaías que vio el fruto de su aflicción, o sea, te vio a ti y a mí y a cada uno de nosotros y quedó satisfecho. Jesucristo mismo lo vivió. Esta bienaventuranza que era pasar por la cruz, era morir, era descender al Hades y era estar confiado, como lo dijo en el Salmo 22 el Señor, de que no lo iba a dejar ahí, que iba a resucitar y le iba a dar su lugar junto al Padre Celestial. Jesucristo tiene la vivencia experimentada en carne propia, para que no sintamos que Él no nos entiende, es que no sabe lo que estoy viviendo, es que no sabe lo que estoy perdiendo, es que no sabe las angustias, sí sabe, porque fue como estudiamos y escuchamos hace unos días, experimentado en quebranto. Entonces resulta que empezamos a ver que en la bienaventuranza misma está implícita una recompensa. La cuestión es que tú empieces a dejarte transformar tu mente, porque una mente carnal no puede creer que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Me explico? Y solo esa satisfacción de lo correcto, que es lo espiritual, nos lleva al entendimiento perfecto de esa bienaventuranza. Y podemos entonces tener cada una de ellas
en carne propia. Yo siempre les he comentado que cuando queramos ver cómo andamos de nuestro corazón con respecto al Señor, nos leemos Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, los 3 capítulos, y vamos a ver cómo andamos. Y este capítulo de Mateo 5 comienza con una parte donde dice que Él se subió al monte y vinieron a Él sus discípulos. Las bienaventuranzas son para discípulos de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay con una persona que diga, pues sí, sí creo en Jesús y sí, sí es hijo de Dios? O con una persona que diga, pues sí, me gustan las formas, ¿no? Hasta socialmente es bonito porque es bueno con el pobre. Pero ¿qué diferencia hay hacia un discípulo? Un discípulo es aquel que está maleable en sus manos y que quiere ser como su maestro. Y para ser discípulo no hay otra forma más que tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Y seguir su camino de negación a sí mismo, su camino de bondad, su camino que es inmensamente más alto que nuestros caminos, inmensamente más alto de lo que nosotros podemos creer o entender. Y vamos a comenzar con el primer versículo, ¿sí? Que dice, fíjate bien, quiero que veas ahí en tu Biblia. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres de espíritu. Dice los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? No está hablando de dinero. Está hablando de un reconocimiento propio de decir, tengo mi espíritu vacío, lo reconozco. Hay pobreza espiritual en mí. Necesito que el Señor me transforme. Ya no quiero ser igual. Si bien cuando nacemos de nuevo, el Señor nos limpia de todo pecado, debemos anhelar precisamente ese cambio, ir cambiando nuestra manera de pensar, que tantos años nos enseñaron a pensar pues como el mundo, ¿sí? Para el mundo, incluso para el psicólogo, la persona muy científica, el decir necesito a Dios es una muestra de debilidad. Sin embargo, para delante del Señor, lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, te necesito. Soy pobre en espíritu. Enriquece mi espíritu con el tuyo. Por eso, solamente los que reconocen su necesidad de salvación y de perdón y de vida y de luz, son los que se van a salvar. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Jesucristo vino como Cordero a dar su vida por el pecado del mundo. Pero aquel que no quiera rendirse a Él, que no se arrepienta de sus faltas y no entregue su vida diciendo, necesito que tú seas mi hermano mayor, Jesucristo. Porque Jesucristo vino a abrir el camino desde este mundo hacia arriba. Y aquí se empieza a mover un principio espiritual que también conocemos bastante. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que toca, se le abrirá la puerta. El Señor no puede hacer nada por nadie. Siendo el Todopoderoso, no puede hacer nada por nadie que no reconozca que necesita de Él y haya humildad.
haya humildad delante de Dios, del Padre y de Jesucristo y decir, sí, sí, Padre. Reconozco que este mundo necesita un Redentor y un Salvador que nos limpie de pecado. Y ahí es donde empieza el nuevo nacimiento y empieza a haber esa transformación. ¿Cómo voy siendo transformado? A través de leer la Biblia. ¿Por qué a través de leer la Biblia? Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Así es que si tienes tu Biblia ahí medio llena de polvo, sería bueno que comenzaras a abrirla, ya que tienes este sentir de necesidad de Dios. Porque esta necesidad de espíritu es como la comida o el agua o el descanso. Es diaria. Yo no puedo funcionar en mi día si no paso al principio de mi día un tiempo con el Señor. Todo es distinto, pero lo primero que hago es decir, Señor, en este día que tú hiciste, te necesito. Y llego con esta actitud de necesidad, de anhelo más de ti. Y no me conformo con, bueno, es que ya llevo varios años y sigo al Señor y todo. No te conformes. ¿Sabes por qué? Porque el entendimiento del reino de Dios es eterno. Y ni siquiera estudiando todos los días y viviendo 400 años, vamos a alcanzar a entender todo. Y vemos entonces que a consecuencia de un principio espiritual de búsqueda de nosotros, de todo corazón, hay una respuesta. Vamos a pasar al siguiente, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no está hablando a las mujeres, que somos muy lloronas a veces. Está hablando de un llorar, pero de un enfoque distinto. Y te voy a explicar por qué. Porque va unido al siguiente punto que habla, bienaventurados los mansos, porque la tierra va a ser para ellos tomada por ellos y dada en heredad. Es imposible. Cuando buscas venganza, cuando no has perdonado, hay personas por las cuales tienes algún resentimiento, rencor y ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben, pero a la única persona que perjudica esta falta de perdón es a nosotros. Y ahí es donde debemos aprender a llorar, que es poner la otra mejilla. Es que soy manso, pero no menso. El manso es manso. Y Jesucristo no puso solo la otra mejilla. Puso los brazos, los pies. Su torso fue atravesado. Su cabeza fue coronada en burla con espinas. Y es el querer ser como nuestro Maestro. Y mientras exista esta cuestión, primero debes entender que el que tú llores, porque a veces las personas nos lastiman y lloramos mucho y es un dolor que literalmente dices, se me partió el corazón, sí, pero sin olvidar que el Señor es Dios de consolación. Cuando Jesús se iba a ir, dijo, no se preocupen, no se van a quedar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo, Espíritu Consolador. Y yendo en 1 Corintios 1, versículos 3 y 4, aquí es de donde nos habla que es un Dios de consolación. Y que de la misma forma que nos consuela a nosotros, que eso es en lo privado, cuando vas con Él en la intimidad de la oración, tú y Él, después tú puedes consolar también a otros. Es decir, empezamos a poder servir al Señor, no solo darle gloria al ser
consolados, sino que comenzamos a tener empatía por los demás y buscamos ser usados por el Señor para que su corazón también sea consolado. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos levanta el Señor. De todas ellas nos levanta el Señor. No importa que sientas que estás en lo más difícil de tu vida, en el momento en el que no puedes más, el Señor jamás, si tú eres pobre, como veíamos, en espíritu, el Señor te va a ayudar. Porque el Señor, como veda, literalmente, para los que saben de jugar póker, como veo doy. Si te ve lleno y satisfecho, así de que, ay no, y esta persona, que la perdone Dios, porque yo no. El Señor no puede hacer nada por nosotros si hay una actitud. Entonces, ¿de qué nos sirve estar leyendo Mateo 5, 6 y 7, en este caso las bienaventuranzas? Porque el Espíritu Santo nos puede mostrar en este momento si traigo algo contra alguien o contra varios. O he llorado por esa persona, pero me voy a encargar de que pague. El que me la hace, me la paga. Y ahí es donde el Señor nos dice, no es por ahí. No es por ahí, porque la venganza, lo dice claramente en el Antiguo Testamento, dice Dios, mía es la venganza. El único que puede hacer justicia y declarar a alguien inocente como culpable es el Señor. Y eso será en los últimos tiempos, en el juicio eterno de todos los hombres. Todos van a pasar por el tribunal del juicio. Y el Señor es el que va a decidir. Los que creemos en Jesucristo vamos a llegar libres y limpios de pecado, bendito sea Dios. Pero es un continuo arrepentirte, porque la carne es débil y nuestro espíritu puede estar totalmente dispuesto, pero la carne es débil. Ay, es que ya hace mucho que no me enojo, pero ese día algo hacen, es que esto es lo único que sí me pone furioso. La carne es débil. Es por eso que debemos estar con esta satisfacción, como lo dice ahí, plenamente satisfechos de hacer lo correcto. Nosotros deberíamos de estar felices y brincando, no cuando el Señor nos responde una oración o cuando nos usa para echar fuera a un demonio. Debemos estar plenamente satisfechos de poder obedecer la ética moral de su reino, que no es ojo por ojo, es poner la otra mejilla, es bendecir al que te maldice, es orar por el que te ultraja, aquellos que empiezan a hablar mal detrás de ti a tus espaldas y tienen una cara frente a ti y tú sabes que son hipócritas. Por ellos debemos orar. Jesucristo no vino a establecer unas nuevas reglas y demás, vino a revelar cómo es en el reino de Dios. Y en el reino de Dios el único juez es Dios. Entonces podemos consolar porque tenemos ya empatía, ¿sí? Y somos mansos para con Dios y con los hombres. Debemos ser mansos para con Dios y con los hombres. Ay, no, es que a mí eso de las reglas me choca. Es que a mí eso de que, ay, a ver, trae tu Biblia para que aprendas a buscar libros. No, falta de mansedumbre. Un caballo bronco jamás va a ser usado para el propósito hasta que se deje domesticar o domar para poder ser usado.
Y si queremos ser usados para gloria de Dios y poder declarar su nombre con labios de santidad, debemos ver cómo estamos caminando. Y que sea realmente un gozo. Es que le di a una persona que necesitaba y me siento totalmente satisfecho de haber hecho lo correcto. Porque la palabra de Dios dice que si tienes con qué ayudar y no das, eso es pecado. Hay personas que se dedican a atesorar para ellos. Y puede llegar alguien con una necesidad y su corazón está duro, no es empático y no lo hace. Pero gózate cuando puedas decir, Señor, te necesito, porque estás dando por sentado que estás plenamente satisfecho, porque es lo correcto delante de Dios. Gózate cuando lloras, en lugar de ir a pelearte con la persona y decirle, pero hasta de lo que se va a morir, sus sobrinos incluso. Gózate cuando puedas ser manso y humilde con el jefe que es terrible, que me trata como trapo, que no se da cuenta que soy hijo de Dios. Se va a dar cuenta que eres hijo de Dios. Cuando puedas poner la otra mejilla y conozco un testimonio como tal, muy cercano, de un jefe que lo maltrató y lo maltrató y lo maltrató. Y al final lo despidió y pudo decir, muchas gracias, señor, caballero, era el apellido, por haberme permitido trabajar aquí. ¿Y sabes qué pasó? Que los demás dijeron, wow, ¿de qué planeta es? Pues no, no es terrenal. No es terrenal. Así se comporta un hijo de Dios. Así se comporta. Es que no quieren oír de Dios, son unos necios pecadores y entonces nunca te van a oír si tú hablas de esa forma. Porque así como llegó el Señor contigo, viendo misericordiosamente tu condición de pobreza y teniendo el gran amor de mostrarte que lo necesitas, así debemos de ser con los demás. No se trata de decirles, mira, tienes que llegar a Cristo, si no, mira, el infierno y esto, el otro, aquello. No, el mensaje es el Evangelio, las buenas noticias. No te tienes que ir al infierno porque el Hijo de Dios pagó por tu pecado, aunque todos mereceríamos el infierno, porque no hay pecado chico ni grande. ¿Sí? Y después viene otro que también me encanta. Bueno, para terminar lo de la mansedumbre, el principio espiritual que se aplica aquí es que el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta, esos que se promueven a sí mismos y no puedes escuchar a Dios porque es demasiado su ego que no te permite ver a Dios. Todas esas personas no están caminando de acuerdo a la ética moral del reino de los cielos. Porque les encanta tener miles de seguidores y sí, pero lo que está buscando el Señor son discípulos de Él, no de uno. Debemos servir al Señor formando discípulos de Cristo, no mis discípulos. ¿Para qué quiero que me sigan a mí? Si yo me los voy a llevar al hoyo si dejo de confiar en el Señor o el Señor de pronto me dejara demostrar lo mal que estoy. Solo el manso y humilde de corazón será exaltado en su tiempo. Porque también esa es otra, cuando solitas las personas se buscan exaltar a sí mismas, no es que sí, y esto me lo reveló el Señor, y este no sé qué, y me pasó, y yo, el yo-yo,
impide que se vea la gloria de Dios. Como el ejemplo que ya hemos oído 1000 veces del burrito que entró a Jerusalén y de haber dicho, ay, bien, soy famoso. No, la gloria era para el que iba arriba del burrito, que era Jesucristo, y ponían palmas para recibirlo. Es necesario, como dijo Juan el Bautista, que menguemos para que Él sea exaltado. Y jamás nos van a creer si nos dedicamos a señalarles sus pecados y sus faltas. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, porque el Señor ya lo escogió y le va a revelar la verdad en lo que está pecando y cuál es su condición real. Después nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, esta parte de uno, este depósito de sed de justicia, siempre debe de estar en esa condición, con sed. Eso significa que has perdonado a cada uno lo que te ha ido haciendo, sin olvidar que nosotros también hemos hecho mal y esperemos que nos hayan perdonado o le hemos dicho al Señor, perdóname por lo que hice con esta persona. Pero es algo individual, personal. ¿Cómo vamos a saber quiénes se van a salvar o no? ¿Los que estén en una reunión o en otra? No, es uno por uno nuestro propio corazón y ver si realmente somos discípulos. Porque eso es lo peligroso. No se puede pensar que estoy con Dios y estoy bien con Dios porque la congregación donde estoy, bueno, somos miles. Es más, hay unos que se reúnen en estadios de fútbol. Eso no garantiza nada. Es tú, delante del Señor, en lo secreto, donde se ve si estás siendo discípulo de la ética moral del reino de los cielos. Es que es de otro mundo, pues sí, es del reino de los cielos. Y después va a ser de la nueva tierra y nuevos cielos. Pero Jesús lo dijo clarito, mi reino no es de este mundo. Si como creyentes estamos buscando reinar y gobernar nuestra nación, reinar y gobernar sobre no sé qué cosa, el virus, el esto, el otro, un reyesito de esos en el reino de Dios no cabe, porque en el reino de Dios solo hay un rey y se llama Jesucristo. Y esa persona va por el camino de la oscuridad, por su ego, su egocentrismo y por estarse promoviendo él. Y a veces con dones sobrenaturales, teniendo dones sobrenaturales, palabra de ciencia, sabiduría, don de sanidad. Mira, los dones espirituales son irrevocables y si el Señor se lo da a un hombre y ese hombre ya se perdió en el camino de la oscuridad, el don sigue funcionando. El hecho de que yo siga orando en lenguas no implica que yo esté en la luz. Porque el don es irrevocable, ya lo dio Dios y se lo usa para propia gloria, siendo que en su vida íntima es un pecador espantoso y traidor. Entregará cuentas, porque el Señor le dio don y después le va a quitar incluso lo poco que tenía. Porque todo debería ser para gloria de Dios. Entonces esta hambre y sed de justicia debe estar siempre, siempre, siempre como una tinaja vacía en mi corazón. Siempre debo estar esperando con hambre y sed la justicia del Señor. A veces llega
y la vemos en esta tierra. Y pasan los años y dijeron algo de ti, tú dices, silencio. Y el Señor te dice, no te muevas. Por ahí yo tuve una experiencia y dije, ok, Señor, en 10 años hablamos acerca del asunto, ¿no? Pues pasaron 8 años y salió a la luz quién era quién realmente. Pero no tenemos que estarnos defendiendo. Tenemos que estar caminando como discípulos. La venganza es del Señor. Punto final. No puede ser de otra forma. Si tú haces justicia por tu propia mano, si tú te promueves por tu propia cuenta, el que tiene aquí tesoros, está escrito que Lázaro era el pobre mendigo que no tenía nada y el rico le decía a Abraham, oye, dile a Lázaro que me traiga, todavía con el orgullo, ¿no? Que me traiga un poco de agua. De todo lo que nos abstenemos por la santidad delante del Señor, por la santidad delante del Señor, nos será recompensado en su momento en la otra vida. Porque hemos renunciado a tener fama, a tener dinero, porque todas las personas tienen oportunidades para hacer algo chueco y sacar dinero chueco. En negocios, con empresas, bueno, desgraciadamente con el gobierno y muchas cosas que le llaman incluso que ya está empapelado eso. Es decir, ya hay el conflicto de intereses y es la historia de siempre de la humanidad. Porque el que no tranza no avanza. Entonces Jesucristo habría sido el perdedor más grande de toda la historia. Porque hasta su madre y sus hermanos dijeron que estaba ya medio zafado, que había que llevárselo a la casa porque ya se le había subido mucho ese rollo. Sin embargo, Él nos mostró el camino de la santidad, el camino de la rectitud, el camino de la humildad. Es que no puedo con esta situación. Toma el yugo de Jesús, que es mansedumbre y templanza. Y entonces tu alma va a descansar, porque si estamos en guerra, no vamos a descansar. Siempre nos debemos de abstener de hacer esa justicia. El siguiente punto es bienaventurados, o sea, felices plenamente los misericordiosos, que tenemos de pronto momentos en el que queremos perder la misericordia, porque a veces se nos da la oportunidad o la tentación circunstancial de que podemos hacer pedazos a aquella persona que nos hizo daño. Como David con Saúl, que lo tuvo en la cueva oscura a su alcance y lo pudo haber matado. Y lo único que hizo fue cortar un pedacito de su manto para después decirle, mira, te soy leal. Y de cualquier forma Saúl siguió odiando a David. ¿Por qué? Por celos. Pero así es que se me dio como bandeja de plata que podía yo poner en su sitio a esta persona. Aguas, porque esas son las tentaciones. Si tú tienes información de alguien que le puede hacer pedazos su vida, su fama, su todo, no eres nadie para buscar hacer justicia por mano propia, porque se da la oportunidad de hacerlo. Porque solo el Señor es el que juzga. El Señor tiene la última palabra. Entonces, los misericordiosos,
Este amor constante y paciente. Y dice, alcanzará misericordia. Hay personas que no tienen misericordia. Y la persona que les hizo daño puede estar muerta desde hace 40 años y no perdonan. Y no perdonan. Y son esclavos literalmente de alguien ya, de un muerto. Porque constantemente dijeron, no, ¿por qué voy a ser manso? ¿Por qué voy a tener misericordia de esta persona si no la merece? ¿Sabes qué? Ninguno merecemos la misericordia de Dios. Y Él sí es santo. Y nos vino a enseñar con el ejemplo. Envió el Padre a su Hijo Jesucristo por misericordia a ti y a mí, para que no estemos destinados al fuego eterno. Por eso el que es cristiano exalta a Cristo y nada más. Y no tolera que se le robe su gloria. Y no tolera cuando es show. Y no tolera cuando se vende la palabra del Señor. O se hace negocio con hacer algún evento de dones y con dinero. No, no, no. Porque el cristiano siempre va a humillarse y levantar a Cristo. No va a buscar nada para sí, como Judas, que fue apóstol, fue de los 12. Y dice la palabra de Dios que le gustaba el dinerito y sacaba de la bolsa. Tenía que cumplir con algo y lo tenía que escoger Jesús, porque alguien lo tenía que traicionar. No es pobrecito Judas, pues, ¿por qué? Judas nunca se quiso arrepentir. Judas traicionó a Jesús y Pedro traicionó a Jesús. La diferencia es que Judas fue y se ahorcó del coraje. Y Pedro le pidió perdón al Señor. Y esa es la diferencia. Si pecaste, ve con el Señor. Es que no me puedo acercar así de sucio. Claro que te puedes acercar, pedirle misericordia, reconocer tu pobreza en espíritu y que vierta de su misericordia que es vital para nosotros. Si el Señor ahorita quitara su misericordia de la tierra, sería peor que si nos quite el aire. Y todo lo que está ocurriendo son muestras de Dios diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cientos de miles de bebés abortados en esta Ciudad de México. Cientos de miles desde que es legal el aborto. Y después, ¿por qué llegan las pandemias? ¿Por qué llega esto, el otro? Así Dios fuera bueno. Son almas que están con el Señor, porque los niños son del Señor. Pero ha habido cientos de miles de crímenes, sin contar todos los crímenes que hubo en esta ciudad desde los ancestros, los mexicas y cualquiera que buscara sacrificio, sangre derramada. La única sangre derramada que da vida es la de Jesús, cuando la tomamos a favor nuestro para salvación. El que siembra misericordia va a cosechar misericordia. No, es que yo fui misericordioso con fulano y nunca, no importa, la vas a cosechar aunque sea con otra persona. Y de Dios mismo, ¿qué más queremos? Mantente dando misericordia. Mantente teniendo la relación como debe ser con una persona. La palabra de Dios lo dice. En cuanto dependa de ustedes, busquen estar bien con todos los hombres o las mujeres.
estar dispuestos, tú no agredir. A veces la otra persona simple y sencillamente no lo hace, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, el siguiente punto es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De aquí no tengo que decirte mucho, porque acabamos de tener una enseñanza preciosa de esta bendición de poder ver a Dios. Poder ver a Dios en nuestro día a día. Que siendo personas que pues tenemos sentidos físicos, estamos en un cuerpo de carne, vemos a Dios de espíritu a espíritu por nuestro limpio corazón. Ay, qué lindos, de limpio corazón. Estaba sucísimo mi corazón. Y el corazón de todos está igual de sucio. Pero somos bienaventurados porque el Señor nos limpió, porque entendimos que Él dio su vida para que yo tuviera un Padre eterno y compartió a su papá con todos nosotros para que también le digamos papá. Sin olvidar que es el Todopoderoso. Siempre con esa actitud de humildad. Porque después hay hijos de Dios que, ay, híjole, ahora que sí, ay, híjole, se sienten hechos a mano porque no sabes quién soy. El único que debe ser visto para gloria es Jesucristo en nosotros. El penúltimo punto, bienaventurados los pacificadores, Colosenses 1:20. No es una cuestión de, mira, yo voy a buscar que te reúnas con fulanito y mira, tiene buen corazón, que también está bien, ¿eh? Yo he hablado con personas y les he dicho, mira, estoy viendo el asunto, estoy hablando con estas personas, después en su momento se va a dar la situación correcta, tal y tal. Y eres usado por el Señor para que haya perdón y que se arreglen las circunstancias, sobre todo en casos en los que la verdad realmente no pasó nada, son una bola de malentendidos. Eso es bueno. Pero aquí está hablando de los pacificadores que buscamos que se reconcilie la persona con Dios, como decía Pablo. Les pido a nombre del Señor, reconcíliense con Dios. Es decir, confiesa que sin Él estás perdido y hundido en pecado. Reconoce que no eres nadie. Esos son los pacificadores que el Señor necesita. Los que traen el Evangelio, vienen calzados con el Evangelio. Porque el Señor a ninguno que llegue verdaderamente quebrantado y arrepentido lo va a echar fuera. Porque así está escrito. Su misericordia es para siempre. Pero debe haber un corazón humilde para reconocer, tengo que hacer las paces con Dios porque sí he pecado. Y continuamente estar en paz con Dios, el día al día. Y por último, te voy a hablar de otra bienaventuranza. Hay muchísimos versículos, hay más de 40, 50 versículos en la Biblia que hablan de bienaventurados, aquellos que. Pero el último punto que voy a decirte el día de hoy es bienaventurados. Y esto, escúchalo muy bien. Los que sufren persecución o sufrimiento a causa de Él. Mira, si has perdido pareja, esposo, esposa, padre, madre, hermano, trabajo, amistades, a causa del Señor, ¿qué significa esto? Pues que cuando uno nace de nuevo, ya no te hallas con el mundo.
Ya no te ríes de los chistes de los que te reías antes. Ya no te gusta la tomadera y el relajo. Ya no andas en desorden como andabas antes. Y eso te puede costar. Te puede costar pareja, esposo, esposa o novio, novia. A mí me dijeron en un momento, pues si te haces cristiana terminamos. Terminamos, me bajé del carro y dije adiós. Porque dije, con la vida, con Jesucristo, mi Salvador, que me vale gorre cualquier relación. Porque en ese sentido Jesús vino a traer no la paz, la espada. Aunque después Él busque continuamente la conciliación entre hermanos de la fe, que debemos procurar estar bien, en paz, unos con los otros. Pero muchas veces llega la espada y yo me casé y de no sé cuántos tíos que tengo, 10, solo una tía fue a mi boda. Una tía. Y lo recuerdo con un amor y un cariño enorme. Está con el Señor ya. A mí no me importó lo que dijeran de mí, porque a veces es peor decir soy cristiano que soy gay. A estas alturas de la vida se espantan más de que uno diga soy cristiano. ¿Qué significa eso? Sigo únicamente a Cristo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, porque es el único que vivió sin pecado. La misma preciosísima María, que fue una doncella preciosa, la mejor para ser escogida como para traer en carne a Jesús, que debía ser así, porque el pacto debía firmarse con sangre humana y también con la sangre divina y el Hijo de Dios, y fue así el sacrificio y el pacto de sangre. Pero la misma María dijo, mi alma se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ella misma tuvo que aceptar a Jesús como su Cristo, como su Mesías, como su Salvador. Extraño sí. Y fue una mujer valiente, porque se arriesgó. María se arriesgó a que la apedrearan, porque a la mujer que encontraban que estaba embarazada fuera del matrimonio, la mataban a pedradas. Y ella con todo y todo dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra, y sí, voy a traer al Salvador. Y el Señor vemos cómo libró a Jesús de Herodes y muchas otras cosas. Pero no hay un solo hombre que haya pisado esta tierra que no haya cometido pecado más que Jesucristo. Fue el único sin pecado. Sin pecado. Por lo tanto, es el único que puede abrir el libro de los sellos para la hora de los juicios y la hora de la verdad en los tiempos finales. Entonces, si tú has sufrido pérdida a causa del Señor, amigos, ya te lo dije, no importa, porque el vivir es Cristo y el morir a muchísimas cosas es ganancia. Y yo espero de verdad, de todo corazón, que el Señor te haya mostrado cómo es esto de ser bienaventurados. Y es estar satisfecho, dichoso y feliz, plenamente satisfecho de hacer lo correcto. Gozarte cuando perdonas, gozarte cuando bendices y respondes con una bendición al que te ofendió, y gozándonos verdaderamente en lo que no vemos, porque lo que no se ve es lo eterno. Y en el reino de Dios somos bienaventurados por obedecer a nuestro Señor. Y bueno, ese es el mensaje que el Señor tiene para ti. Atesóralo en tu corazón. Recuerda que se quedan grabados las conferencias. Recuerda también lo demás
pero quiero desearte que tengas una muy buena tarde y estate en paz, porque si estamos en paz con Dios, no hay nada en este mundo que nos pueda hacer temer, porque como oímos hace ratito, el que vela por nosotros no se ha quedado corto ni está dormido. Bonita tarde.